a la palabra de Dios que está en Salmo 51, versículo 17. Es una palabra conocida. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos escucharon esa frase que dice que sin quebrantamiento no hay avivamiento? ¿Cuántos escucharon? ¿Escucharon alguna vez? Sin quebrantamiento no hay avivamiento. Pero por ahí sí, pero ¿qué es el quebrantamiento? ¿Qué es el avivamiento? ¿De qué me estás hablando? Avivamiento es un despertar espiritual. Avivamiento es ese tiempo donde el que obra, el que gobierna, el que maneja todo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan un despertar espiritual en sus vidas? ¿Cuántos anhelan un despertar espiritual en su familia, en su hogar, en su matrimonio? ¿Cuántos anhelan? Todos queremos un despertar espiritual. Estamos como a veces dormidos espiritualmente. Pero hay algo fundamental en un hijo de Dios para despertar espiritualmente. Despertar espiritualmente no es nomás tomar la decisión de venir a la iglesia. Te felicito si tomas la decisión de venir a la iglesia, de congregarte. Esos son pasos necesarios e importantes para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, porque la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios es luz a tus pies. Entonces, cuando vos venís y recibís esa palabra de Dios en el culto, en las reuniones, en los discipulados, en los lugares donde vos estás siendo ministrado, lo que hace esa palabra te redarguye. Pero eso no significa que hay un quebrantamiento en tu espíritu. Hoy yo quiero enseñarte qué es el quebrantamiento. Según la palabra de Dios, el quebrantamiento es más que una experiencia, porque ¿cuántas veces confundimos quebrantamiento espiritual con pruebas o dolores? Parece que cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos pasando momentos de aflicción, de angustia, de enfermedad, económico, financiero, matrimoniales, ahí tenemos facilidad para quebrantarnos. Ahí es como que accedemos más rápido a la rendición, porque no hay opción, porque no hay alternativa, porque nuestros recursos limitados no son suficientes. Entonces confundimos una prueba con un quebrantamiento. Confundimos un momento difícil con un quebrantamiento. Pero no es una experiencia dolorosa o una experiencia de sufrimiento el quebrantamiento. El quebrantamiento es un proceso, un proceso, en el que Dios nos lleva a un lugar de humildad y dependencia absoluta de Él. Él necesita doblegar nuestras vidas. Somos seres humanos que decimos depender de Dios, que decimos confiar en Dios, pero no lo hacemos en la práctica. Somos autosuficientes, somos independientes. Caminamos y andamos por la vida tomando nuestras propias decisiones. Y Dios, que es un Padre bueno y amoroso, está observando nuestra conducta, nuestro caminar, está observando todo lo que hacemos. Y nos da como rienda suelta, parece, ¿no? Y te habla a través de la palabra, y te habla a través de alguna situación, alguna circunstancia, algún hermano que te dice: mira, estuve orando por vos y realmente tengo una carga, hay algo que Dios pone en mi vida y vos, ay, qué bueno, aleluya, y Dios te habla de distintas maneras. Pero no hay caso, seguís en tu postura de orgullo, de independencia, de autosuficiencia. Entonces, Dios tiene que
tomar su plan, que es el producir y provocar en tu vida un quiebre. Así como esa oveja perniquebrada, esa oveja que se rompe la patita, así es, ¿no es cierto? La perniquebrada, se rompe la patita y no puede caminar, entonces está como lisiada. Exactamente. Entonces a veces Dios hace eso, nos quiebra la patita, espiritualmente hablando, para mostrarnos que somos limitados. Somos limitados. No somos los superhombres, las supermujeres. Porque te vaya bien en la vida, porque hayas tomado decisiones y que hoy aparentemente las cosas te salgan redonditas, no significa que Dios esté en medio de tu vida obrando. Significa simplemente que Dios te está dejando. Pero va a llegar un momento donde con una varita te va a quebrar la piernita y vas a tener que rendirte. Vas a tener que doblegar tu carácter. Vas a tener que producir un quebrantamiento, que es una rendición absoluta en tu vida, para que Él pueda obrar. El quebrantamiento nos lleva a una posición de humildad y vulnerabilidad. Porque cuando estás en esa condición donde no podés andar solo, no podés tomar las decisiones ya, es como que cuando vos estás perniquebrada, cuando estás con alguna herida, cuando estás con alguna situación confusa en tu vida, no sabes ni qué decisión tomar. Viene alguien y te dice, vamos para acá y te vas, vamos para acá y te vas. Necesitas de alguien que te haga el aguante y que te ayude. Y es ahí cuando ese alguien debe ser el Espíritu Santo. Ese alguien necesariamente debe ser el Señor. Por eso dice que me lleva el quebrantamiento a una posición de humildad, a reconocer que no soy nadie, a reconocer que no soy nada, a reconocer que todo lo que tengo, todo viene de Él. Todo es de Él. Como cantábamos, todo es para ti. Cantamos tan hermoso. Elevamos nuestra adoración con un wow. Los ángeles del cielo cantan con nosotros. Pero muchas veces es simplemente palabras, no hechos. Y Dios lo que necesita hacer en nuestras vidas es romper el orgullo, la dependencia, la independencia, para hacernos dependientes de Él. Cuando estamos en una situación de quebrantamiento es cuando reconocemos nuestra necesidad absoluta de Dios. Cuando reconoces que, Señor, ¿qué puedo hacer? Se me quemaron los libros. No hay respuesta. No sé qué hacer. ¿Cuántos les pasó? Que hubo momentos donde hiciste todo, golpeaste puertas, hablaste con uno, hablaste con otro, hiciste todo lo que pudiste y estuvo a tu alcance. Y aún así, las cosas no se dan. Es porque Dios está provocando esa situación para que te rindas y entiendas que tu vida ya no debe depender de tus razones, de tu lógica, de tus artimañas, de tus estrategias. Tu vida necesariamente debe depender completa y absolutamente de Él. David, en este versículo, cuando habla que el corazón contrito y humillado, él estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Él había pecado, él había cometido errores. Él había hecho muchas cosas desagradables ante los ojos de Dios. Por eso todo el Salmo 51 es un salmo que habla de una confrontación espiritual. El Salmo 51, cuando uno lee, uno se siente confrontado espiritualmente. David había recibido algo que solamente te puede dar el Espíritu Santo cuando vos lo buscas, que es convicción de pecado. Porque si no hay convicción de pecado en tu vida, que es reconocer, ¿qué es la convicción de pecado? Reconocer
haciendo no es lo que Dios quiere, es un pecado. Es algo que te aparta de la presencia de Dios. Es algo que te aleja del propósito de Dios. David lo que estaba haciendo es reconociendo su falla. Porque cuando uno recibe esa situación difícil, cuando es quebrada la pierna, haciendo alusión a la oreja perniquebrada, lo primero que debe hacer es rendirse delante de Dios y reconocer, preguntarle a Él: Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Si quizás no te das cuenta, quizás no estás teniendo aún esa visión espiritual que te lleva a la convicción de pecado. Pero ahí, en el altar, cuando te rendís a Él, debes decirle: Señor, crea a mí un corazón limpio y dame un espíritu recto. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo que delante de tu presencia te desagrada? Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo que me separa de ti? Cuando estamos ahí, en esta situación, es cuando entendemos que más allá de una experiencia física o una situación, es algo espiritual que me lleva a la rendición. Es una rendición total. Es cuando reconozco la incapacidad que tengo de vivir sin Dios. Porque cuando uno se quebranta, uno reconoce que no puede vivir sin Dios. No puedo estar sin ti, Señor. No puedo. Mi corazón está, Señor, confrontado por la situación, confrontado por el pecado, por lo que hice. Por eso también, en 2 Corintios, capítulo 12, cuando el apóstol Pablo habla de la situación en la que él estaba pasando y él le dice: Señor, bástate en mi gracia. Él está reconociendo su vulnerabilidad y él está reconociendo que delante de los ojos de Dios algo hay, alguna falla hay en su corazón y en su espíritu. ¿Por qué necesitamos ser quebrantados? Porque el quebrantamiento me acerca a Dios. El quebrantamiento me acerca a Dios. Cuando somos quebrantados por Dios, Dios viene a mi encuentro. Y Dios te muestra aquellas fallas, aquellas equivocaciones. Tenés que preguntarte y decir: Señor, quizás hay algo en mi vida que no estoy haciendo bien, por eso no siento un quebrantamiento. Porque un hijo de Dios necesita ser quebrantado. Fíjense que en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Dios? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes dónde está Dios? ¿Sabéis dónde está Dios? En aquella persona que se quebranta todos los días y reconoce que no es nada. Yo te pregunto, todos los días, cuando te presentas delante de la presencia de Dios, ¿cuál es la actitud que tenés? ¿Qué es lo primero que reconoces? ¿Qué es lo primero que haces cuando estás delante de la presencia de Dios? Señor, te pido, dame, dame. ¿Qué es lo primero que haces? Porque lo primero que debemos hacer para entrar a la presencia de Dios es quebrantar nuestro corazón. Es rendirnos completamente, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestras equivocaciones.
El quebrantamiento espiritual en la vida de un ser humano es morir a las obras de la carne. ¿Cómo se manifiesta el quebrantamiento? Cuando yo hago morir lo terrenal a mi vida. Si soy una persona que me quebranto, angaú, digo angaú porque si yo me quebranto en la presencia de Dios, pero salí de la oración y hago exactamente lo mismo, entonces solamente derramo lágrimas de cocodrilo si lloras. Y palabras espectaculares si hablas. Porque la manifestación del quebrantamiento espiritual en una persona es hacer morir lo terrenal, las obras de la carne, lo impuro de tu vida. Si antes mentías, dejaste de mentir. Si antes tenías vicios, dejas de tener. El quebrantamiento confronta tu vida. El quebrantamiento te hace ver qué es lo que estás haciendo que te aleja y te separa de Dios. Otra característica es no dar lugar al viejo hombre. Cuando vos sos una persona que te quebrantas en la presencia de Dios, no le permitís a ese viejo, a esa vieja Paula, a esa vieja Alicia, a ese viejo, bueno, cada uno ponga su nombre, a ese viejo Santi, malhumorado, chinchudo, No, ya no más. Hay que hacer morir eso. Hay que decirle, Señor, yo quiero ser gozoso, alegre. Cuando vean acá que viene Santi que canta y alegre, es un nuevo hombre en Cristo. Amén. Eso es lo que hace el Señor en cada una de nuestras vidas. Si seguimos siendo siempre los mismos, lo hicimos morir el viejo hombre. Estamos nomás, nos ponemos como nos vestimos, con una ropa, pero fingimos. Como Jesús le dijo a sus discípulos, sepulcros blanqueados. Por fuera parece que está todo perfecto, pero por dentro seguís siendo el mismo hipócrita. No, eso no. Debemos dejar, no dar lugar. Una persona que se quebranta en la presencia de Dios es una persona que vive dependiendo del Espíritu Santo y no de las capacidades o habilidades que tenés. Dios te pudo dar hermoso talento. Puedes tener unas espectaculares habilidades. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios te usa? ¡Qué espectacular! Pero cuando vos dirigís tu vida dependiendo de esas habilidades y capacidades, y vos tomás decisiones dependiendo de eso, no hay quebrantamiento. Porque el quebrantamiento te hace reconocer, Señor, ¿qué sería de mí, Señor? ¿Qué haría sin ti, Señor? Es reconocer que eso simplemente es una habilidad que si hoy hace Dios, así te la saca. Cuando uno se quebranta, uno entiende que no tenemos nada. Todo lo que tenés, todo se puede ir. Todo. Solo Dios. Él te da un regalo todos los días. Te regala la bendición de poder ser útil, de poder ser capaz, de poder dar esa bendición que Él te proporciona a otros. Solo Dios. Pero si vos entendés que es Dios, Dios seguirá extendiéndote para bendecir. Pero si vos seguís entendiendo o creyendo que sos vos, entonces un día Dios va a decir, se corta. Y te vas a sentir incapaz de hacerlo. Es ser libre de la autosuficiencia. ¿Cuántos son autosuficientes? Levante su mano, tranquilo, con sinceridad, yo, hermano. Autosuficiente es la persona que todo hace por sí misma, que cree que puede hacer todo. ¿Y saben qué? Hay veces que decimos, no, yo no soy autosuficiente, porque yo dependo de Dios, pero yo te puedo asegurar que hay alguna área de tu vida que sos autosuficiente. Quizás en la economía no, porque manejás
un desastre quizás la economía. Entonces, Señor, yo te entrego, vos multiplicar, haz lo que tengas que hacer. Pero quizás en otra área donde vos te sentís segura, sos autosuficiente. Yo siempre cuento de, no sé si alguno ha escuchado alguna vez, pero cuando yo estaba embarazada de mi hijo, de Agustín, yo justo en ese momento estaba de jefa, tenía un cargo, estaba bien, y a mí me gusta mi profesión, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta lo que hago. Y yo servía al Señor y entendía que Dios era el que reinaba mi vida, que controlaba todo, y yo era todo Dios. Pero el Espíritu Santo, que escudriña todo hasta lo más profundo y ve la realidad de nuestro corazón, que no es lo que digo, sino lo que hay en profundidad en mi corazón, me dijo: no, mamita, vos no sos dependiente en todas las áreas de tu vida, sos autosuficiente, porque vos crees que en esta área podés hacer lo que querés. ¿Y sabes lo que pasó? Un día para el otro, embarazada de 8 meses, cuando no le echan a nadie, me echaron a mí. A mí me echaron. Yo me sentí la persona más fea del planeta, pero no fea sino internamente. Me sentí una persona inútil. Fue un proceso que Dios permitió, y en ese proceso, ¿saben qué? Yo tuve que entender que quería manejar la batuta en esa área de mi vida. Y entonces Dios me cortó y me dijo: no, Señor, 5 meses estuve sin trabajar. ¿Saben lo que 5 meses no tener plata para mí era lo peor que me podía pasar? Porque yo siempre fui, siempre, cuando era joven, cuando era adolescente, siempre fui niñera, vendía empanadas, todo lo que se te ocurra. Fui maestra particular, hice todo porque a mí no me gustaba andar sin plata, quería tener mis cosas. Entonces, 5 meses quedarme sin sueldo para mí fue la peor tortura que me pasó. Y tenía que, lo peor de todo, no era eso. Lo peor de todo, que tenía que depender de mi esposo. ¿Sabes lo que era? Que tenía que pedirle plata a él. No, lo peor. Eso era lo peor. Porque lo mío era mío y lo de él era de él, Vos no tenés tu problema. Yo siempre tengo porque ahorro. Así era. Entonces el Señor me dijo: así no viene la mano, mamita. Lo de él es tuyo y lo tuyo es de él. Y entonces yo tuve que aprender, mirá, no sé, ustedes, yo me cuento y usted se puede reír y parece tan chistoso, pero fue duro y muy difícil. Tan difícil que me llevó 5 meses. Podría haber sido más corto, pero no, porque no entendía, era cabeza dura. Pero ¿sabe qué? Esos 5 meses, yo me levantaba a la madrugada, me levantaba a la siesta, no creo que ni dormía. Me parece que ni dormía. Todo el tiempo estaba de rodillas, clamando a Dios, pidiéndole a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y mi esposo 2 trabajos tenía, y yo ni uno. Y yo estaba, porque yo no miraba que él era el proveedor, el sacerdote, no, yo miraba que yo no tenía plata. Ese era mi problema. Pero tuve que entender, y Dios me tuvo que pisotear, y tuve que saber que todo lo que tenía era porque Él me daba, y su gracia y su favor estaban conmigo. Y ahí empecé otra vez, mano de abajo, otra vez tuve que empezar así. Me sacaron la planta permanente, me sacaron todo. Tuve que empezar de abajito otra vez a volar. Pero ya aprendí la lección, Ni les digo que ya aprendí la lección. Por eso les digo, las situaciones que nos hacen
pasar momentos difíciles, preguntarte, Señor, ¿será que no soy autosuficiente? ¿Será que vos no crees que manejás la batuta? Hay dos cosas importantes a entender. El quebrantamiento se provoca o se produce en dos instantes en nuestras vidas. El quebrantamiento inicial, que es ese momento en el que vos abrís tu corazón y decís, Jesús, yo reconozco. Cuando viniste a la casa de Dios, cuando fuiste a un evento, cuando alguien te visitó, cuando te encontraste en la calle con tu compañero de trabajo, no sé. Pero ese momento de vulnerabilidad, esa situación donde te encontraste en la nada misma. Y vino Jesús a tu corazón. Y ahí dijiste, Padre, te entrego. Ahí vino una convicción de pecado a tu vida y entendiste quién eras y quién era Dios. Ese es el quebrantamiento inicial en la vida de un cristiano. Y el otro quebrantamiento es el quebrantamiento continuo que lleva al Hijo de Dios a depender del Espíritu Santo. Es el que vos día a día lo debes tener. Es el quebrantamiento que no te puede faltar. Es el quebrantamiento que lo debes practicar todos los días hasta que el Señor nos venga a buscar. Porque el día que no quebrantes tu corazón, es el día, dice Proverbios, antes de la caída viene el quebrantamiento. ¿Qué quiere decir? Que el Señor a esa persona altiva, soberbia, orgullosa, que no entiende la lección por las buenas, le tiene que provocar alguna situación para que el quebrantamiento se produzca en su corazón. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos rendir nuestro corazón. ¿Saben lo que significa quebrantamiento? Romper. Eso significa romper. Es cuando rompes el llanto, te quebrantás, derramás tu vida. Por eso cuando la mujer María rompió, dice, el frasco de alabastro, no dice que le fue perfumando de a poquito, dice que ella sacó un poquito, le ponía en la cabeza, ¿sí dice? No, dice, rompió el frasco de alabastro y lo bañó al Señor. Eso hace alusión al quebrantamiento en el corazón de ella. Ella se quebrantó porque ella entendió que su Salvador estaba ahí y que su Salvador le había confrontado y había traído a su vida luz y ella lo quería honrar. La palabra de Dios, cuando hace alusión al quebrantamiento, también habla del trigo. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, no va a dar fruto. Y no solamente que no da fruto, sino que se queda solo. Eso hace referencia a un corazón que no se quiere quebrantar, a un corazón que no quiere reconocer, a un corazón que no quiere rendirse. Por eso, qué importante es que entiendas que necesitas todos los días rendir tu vida delante de la presencia de Dios. No es porque es un requisito, es porque necesitamos. El arrepentimiento es una consecuencia del quebrantamiento. El arrepentimiento es mi cambio de actitud, el cambio de conducta en mi vida, el cambio de dirección. Pero no puede haber arrepentimiento en un corazón que no hay quebrantamiento. Solamente una persona que entendió el poder, el valor y la importancia del quebrantamiento recibe arrepentimiento. Por eso yo le puse a esta enseñanza un quebrantamiento
trae avivamiento. Un corazón quebrantado, rendido, reconoce quién es su creador. Hubieron hombres grandes, personas que realmente hicieron historia. John Wesley fue un hombre que realmente impactó en esa temporada, en esas décadas. Si uno estudia la historia de él, uno va a entender que él simplemente era un hombre que rendía su vida a Dios. No hacía más que todos los días quebrantarse en la presencia de Dios, reconociendo con humildad que no era nadie, que solo era un vaso en las manos del alfarero. Por eso, cuando vos estás en el lugar donde Dios te pone, en el trabajo, en un servicio, en algún lugar, tenés que entender que todo lo que haces y todo lo que sos es por gracia, misericordia y favor de Dios. Tiene que haber humildad en tu corazón, porque el principio fundamental para un quebrantamiento es la humildad. Los avivamientos grandes que se produjeron en la historia siempre fueron a causa de un hombre o de una mujer que entendió que solamente eran instrumentos en las manos de Dios. No había ego, no había vanagloria, no había show, no había luces, solo había corazones rendidos, solo había humillación, solo había entrega y muerte. Y eso es lo que Dios está buscando. ¿Querés un despertar espiritual en tu vida? ¿Querés un despertar espiritual en tu familia? ¿Querés un despertar espiritual en tu ciudad? ¿Querés un despertar? Oramos por un avivamiento. Oramos por un despertar en el espíritu. Oramos. Pero solamente van a ser oraciones si no hay quebrantamiento en tu corazón. Por eso, yo quiero animarte a que, si todavía hay familia, si todavía hay personas que conoces y que vos estás orando y que decís, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué, Señor? No se convierte, no te sirve. Hay esposas que oran por sus esposos, esposos que oran por sus esposas, mamá, papá, que oras por tus hijos. El secreto está en la rendición, en la muerte. Quebrantate, quebrantate, morí a tu vieja manera de pensar, morí a esa naturaleza de antes, a esa vieja persona. No sigas haciendo lo mismo que hacías, no sigas usando las mismas herramientas, no sigas usando las mismas estrategias, porque eso no sirve. ¿No te das cuenta que no te sirve? ¿No te das cuenta que no te sirve? Porque si te sirviera estarías al lado, sirviendo con tu esposo, estarían tus hijos. No te sirve. Hay que buscar algo nuevo. Hay que buscar lo que Dios tiene. Y eso se logra y se consigue con entrega, con muerte, con rendición, pagando un precio de intimidad, de llanto, de reconocer día tras día, día tras día, día tras día. Reconocer tu pecado delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Amén. Ponete de pie. Quiero terminar regalándote este salmo que hoy les compartía, que está en el Salmo 34, versículos 17 y 18. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Crees que Dios esté cerca? ¿Crees que Dios esté cerca tuyo todos los días? ¿Crees que Dios te revele sus secretos? ¿Crees que Dios guíe tu vida? ¿Quieres dejar de estar angustiada y angustiado? ¿Quieres dejar de vivir así al diván de un lado para el otro, no sabiendo ni qué hacer? Quebrantate, porque cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú estás buscando una iglesia, Señor, que entienda verdaderamente que el quebrantamiento no es simplemente un sufrimiento que me lleva al llanto y al dolor. El quebrantamiento no es una prueba, una circunstancia, no es un momento difícil, no es una situación temporal. El quebrantamiento es un proceso de dependencia y humildad, un proceso de rendición absoluta. El quebrantamiento es entender que debo depender de Dios, debo dejar la autosuficiencia, debo entender que he decidido ser una esclava voluntaria. Cuando te entregué mi corazón, cuando hice esa oración donde reconocía que tú eras mi Señor y Salvador, yo dije algo fundamental. Yo reconozco que tú eres mi Señor. Pero cuando estamos en el día a día nos olvidamos de eso y tomamos decisiones confiando en nuestras capacidades, en nuestra naturaleza, confiando en nuestras habilidades. Pero nos olvidamos que hay alguien que reina y gobierna nuestras vidas y es el Espíritu Santo. Señor, te pedimos perdón por no rendirnos absolutamente. Te pedimos perdón por no entender que necesitamos depender de ti, que necesitamos reconocerte todos los días, en cada paso, en cada decisión. Aún te pedimos perdón, Señor, porque en los momentos de aflicción, de pruebas, de angustia, corremos a buscar hombres, corremos a buscar soluciones temporales, corremos a tomar decisiones que muchas veces nos llevan a más y más dependencia de hombres y no de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo este tiempo. Te pedimos perdón por haber mirado otras cosas, Señor, que no querías, Señor, porque tú nos llamaste a poner y fijar nuestra mirada en ti. Hoy queremos, Señor, entregarte nuestras vidas. Queremos que te acerques. Acércate, Señor. Acércate, acércate, acércate. El Señor está cercano a los quebrantados. El Señor está cercano a los que se rinden y se humillan. Reconócele a Él en todos tus caminos. Hay una frase que dijo un avivador en Estados Unidos en 1875. Se llamaba Charles Finney. La frase de Charles Finney era: según la profundidad de tu quebrantamiento es la altura del avivamiento. Trajo un avivamiento a Estados Unidos que despertó esta tierra a una inteligencia superior, a prosperidad. Tenemos que entender, iglesia, que la prosperidad de un país proviene de un avivador, de personas que se despiertan por medio del Espíritu Santo y Dios abre los ojos de la población. Estados Unidos vive lo que vive hoy, es la prosperidad, y hoy es el primer mundo gracias a los avivadores, gracias a muchos avivamientos que sucedieron en Estados Unidos. Hay un avivamiento, un despertar que hubo en Escocia por dos abuelitas
superiores a 70 años. Una tenía 88 años y otra 78, 79 años. Que decidieron, había mucho vicio en la juventud, mucho alcohol, accidente y violencia. Y las dos se pusieron de acuerdo para empezar a orar a partir de las 12 de la noche. Oraban toda la madrugada. En aquel entonces no existía electricidad y ellos prendían su candelero y estaban orando todas las noches. Y eso empezó a despertar en esa iglesia y se empezaron a sumar más abuelitas con ellas a orar. ¿Sabe lo que sucedió? Despertaron a Escocia. Vino un despertar del Espíritu Santo. Visitó una mañana. Escucharon como un viento recio que sopló una mañana a Escocia. Y vino un despertar espiritual. Las personas empezaron a traer convicción de pecado, salían a las calles quebrantando, llorando, iban a las iglesias, lloraban, se tiraban en el piso. No entendían lo que estaba pasando en las iglesias, estaban arrebatadas de personas. Los alcohólicos se entregaban a Cristo, los delincuentes iban a las comisarías y se entregaban, diciendo: yo cometí esto, hice esto otro. Y se debe solamente a dos abuelitas que tomaron la decisión disciplinada y responsable de buscar a Dios y buscar un cambio para su país. En 1 año y medio, 4 ciudades de Escocia, ahí donde ellos estaban convertidas en manera total a Cristo. Por eso quiero animarte a que entiendas lo que hablaba la pastora. A veces creemos que una provincia va a cambiar por un gobernador, porque elijamos un gobernador, un diputado. La única manera de cambiar corrientes, de que cambie Argentina, iglesia, es por la oración del pueblo de Dios. Porque entienda el papel que ocupamos en esta sociedad. Cuando te quebrantas y lloras en las mañanas, vas a entender estas cosas. El lugar donde menos personas hay son la oración de la mañana. Porque muchos no entienden lo que significan esas oraciones. Amén. Te animo a sumarte a las oraciones. Te animo a buscar al Espíritu Santo. Dios quiere despertar a corriente.